Bueno, por supuesto, gracias a Dan, a Bea, y a toda la gente de la organización, de aquí el instituto, que además mi segunda casa, porque no solo es porque además se da la UCLM en Toledo, sino porque, como Adán dice, pues yo he dado clase además aquí en Ciudad Real, entonces se vincula con esta tierra. Y por supuesto agradecer siempre a todos los alumnos, que en el fondo vosotros sois los protagonistas de este curso, y un placer ya no vernos virtualmente, sino ponernos cara. Yo les agradezco, ¿verdad? Bien, en relación al tema de mi intervención, desde una perspectiva general, voy a abordar no el proceso penal de la persona jurídica en sentido estricto, sino también una introducción que luego van a complementar mi compañera sobre los DPA y los NPA y los acuerdos que podemos decir los Enforcement Agreement en los Estados Unidos. La situación en España, ¿cuál es? Bueno, yo creo que ya la hemos visto por ejemplo, con la presentación de Jacobo y con la presentación de mis colegas españoles, pero ya llevamos 10 años prácticamente, el año que viene hacemos 10 años de responsabilidad penal de la persona jurídica. Yo recuerdo aquella frase que decía que esto era como la Bella Durmiente, comentabas tú que era la Bella Durmiente. Bueno, ya llevamos 10 años, no es que estemos con 2-3 años de experiencia, llevamos 10 años y lamentablemente tampoco ha habido un boom en el ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas desde una perspectiva jurisprudencial. Hablamos de las sentencias del Supremo, que a veces sale una, las celebramos incluso, pero tampoco tienen tanta relevancia, desgraciadamente. En relación al compliance, a los programas de cumplimiento penal, que creo que antes se había realizado la pregunta, el compliance ni está, y a corto plazo tampoco se le espera. Nos estamos centrando excesivamente en el compliance cuando la mayoría de nuestra jurisprudencia versa sobre asuntos procesales, porque además los operadores jurídicos en muchas ocasiones acaban metiendo la pata en aspectos procesales, no tanto en el cumplimiento normativo. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Y por qué no estamos viendo el fenómeno del compliance en sede judicial? ¿Por qué no lo estamos viendo? ¿Por qué no se discute sobre la idoneidad de los programas en la fase de judicial? ¿Por qué no? Pues yo creo que al final todo se retrotrae a un problema de modelo. Un problema de modelo. Nuestro proceso penal de la persona jurídica, nuestra responsabilidad penal de la persona jurídica están configurados, a mi juicio, de espaldas a la autorregulación. Hemos pretendido introducir en un modelo antropocéntrico del proceso penal elementos que provienen de otras culturas, como son los Estados Unidos, y ello provoca no pocos problemas. Este es el modelo a grandes rasgos que tenemos en España. Voy a ser un poco llano en esta afirmación, pero podríamos decir que compramos la carne en Estados Unidos, la empanamos en Italia y nos la acabamos comiendo en España. Lo ha dicho Jacobo directamente y además no quiero yo tampoco repetirme, pero ha comparado el decreto legislativo. Ojo, decreto legislativo, ¿qué valor? Coger un decreto legislativo y meterlo en un código penal. Pero nosotros ya en 2010 hablábamos de compliance, hablamos de cumplimiento penal, y el término que hemos utilizado incluso es el de modelos de organización. A mí me preocupaba además, en el proyecto de Código Penal de 2013, ese copia-pega era tal cual, incluso en aspectos como la carga de la prueba. Decía, l'ente no responde, se prueba. Y en el proyecto ponía, la persona jurídica no responde si prueba. Si prueba, eso es una barbaridad. Se modificó y finalmente quedó con si se prueba. Ya lo dejamos un poquito más abierto. Pero claro, este modelo en el que introducimos, insisto, elementos propios de los Estados Unidos, el enjuiciamiento, allí sí que el legislador se olvidó por completo. El legislador ni siquiera echó un ojo a los países, ni de Estados Unidos ni a nuestro entorno. En Estados Unidos podríamos decir que más del 95%, y me quedo corto, yo creo que el 98% de los casos se resuelven lo que llaman ellos en un pre-trial stage o sin necesidad de la apertura de juicio oral. No es necesario abrir juicio oral en los Estados Unidos, porque es una justicia que podríamos llamarla como una justicia mucho más negociada. Aquí en España no. Entonces hablamos del proceso penal de las personas jurídicas, donde el país referente no tiene fase, por así decirlo, de prueba, donde derechos fundamentales, aquí decimos que no caben rebajas en el proceso penal de la persona jurídica. Decimos que la persona jurídica, como sujeto pasivo del proceso penal, tiene que contar
con los mismos derechos que las personas físicas. En el plano teórico se los reconocemos, pero en la práctica se los vamos a asegurar. En Estados Unidos, sin ir más lejos, el derecho a la quinta enmienda no es predicable por las personas jurídicas. Las personas jurídicas no tienen ese derecho a no declarar contra ellas mismas. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero yo creo que resulta una posición menos hipócrita quizá, porque ya la persona jurídica sabe desde el minuto 1 a qué atenerse. Entonces, esto se acaba traduciendo en estos problemas que estamos viendo a lo largo de estos 10 años en España. Muchas conformidades, si podemos entender algún problema, no es que sea un problema, pero hay una voluntad de pacto, quizá por ese desconocimiento sobre las reglas del juego, sobre la introducción de una persona jurídica en el proceso penal. Porque en Estados Unidos, ¿cómo funciona la responsabilidad penal de la persona jurídica o corporate crime? Bien, siempre que se junta la criminalidad y la empresa, Estados Unidos actúa, como dicen ellos, como un Global Corporate Regulator. Estados Unidos influye constantemente, no solo en España, en Europa, en Latinoamérica, por supuesto, de una forma a veces poco descarada. La FCPA, por ejemplo, la FCPA en España, delito de soborno a funcionario extranjero, tampoco ha tenido en la práctica muy poca recepción jurisprudencial. La responsabilidad penal de las personas jurídicas a través pues, de la OCDE, otros organismos, poco a poco también ha ido calando en distintos ordenamientos. Con respecto a los canales de denuncia, el whistleblower, tema que además veas es una gran especialista, ese fomento del anonimato que además está llegando también a las administraciones públicas, ese fomento de las recompensas. Panamá, sin ir más lejos, ha aprobado recientemente una ley de recompensas. Eso en el fondo es cultura norteamericana también, y está paulatinamente calando en distintos ordenamientos. Por eso sí que es cierto, podríamos decir que Estados Unidos actúa como una suerte de regulador mundial en ese ámbito y en otros tantos. También en ámbitos procesales, como el ámbito de la jurisdicción, cuando ellos consideran que se roba la jurisdicción sobre determinados casos, también en el ámbito del narcotráfico, sin más. Pero claro, mientras que en el ámbito de la responsabilidad penal de la empresa, en la Unión Europea se está iniciándose en este camino, enfocándose en la sanción, Estados Unidos ya ha advertido de los peligros que implica centrar todo esto en la sanción o indican que es necesario combinarlo con la rehabilitación. De ahí esa famosa expresión del carrot and stick, del palo y la zanahoria, sobre todo tras Arthur Andersen. Imagino que conocéis el caso Andersen, es un caso paradigmático en los Estados Unidos, porque Andersen, creo recordar que lo acusaron de un delito de obstrucción a la justicia y intentaron llegar a un pacto, pero quisieron ir a juicio. Fijaos, quisieron hacer algo tan natural como defenderse en un proceso penal. O sea, que es lo más lógico. Yo les explico a mis alumnos que la imputación, que está estigmatizada por la sociedad, que aquí hemos cambiado el término, ahora se dice investigado en vez de imputado porque queda más bonito. La imputación es una garantía, en la que además nace el derecho de defensa. Pero lo que sucede es que Andersen quiso simplemente defenderse, pero antes del veredicto ya la empresa no valía nada. Posteriormente fue condenada, posteriormente se revocó el fallo, pero ya la empresa no tenía ningún valor. Entonces, claro, Andersen era de las Big Five, las 5 grandes. Cayó Andersen y quedaban 4. Después iba KPMG, que también tuvo problemas por un caso de tax shelter, de evasión fiscal, y estuvo también cerquita de caer, pero dijeron, otra grande no nos podemos permitir que caiga. De ahí también esas frases de to fail, to jail, y en el caso de tras Andersen, y por tanto ya con KPMG, se cambió el paradigma a carrot and stick, less punishment, more reforms. Es decir, yo no te voy a castigar tan severamente, sino te voy a castigar de otra forma, podríamos decirlo, a cambio de que tú te rehabilites. Porque aquí hablamos del miedo a la sanción. Pues el problema es que a la persona jurídica, tu empresa la pueden condenar penalmente. Ese es el miedo. Pero es que allí el problema es el miedo al proceso. Es ese stigma of prosecution, ese miedo directamente a estar en un proceso. Por tanto, estamos avanzando también, más allá del ámbito de la criminalidad empresarial, a una huida, a huir del juicio oral, a intentar solucionar cuanto antes, en una fase de instrucción, con los peligros que también puede conllevar. En nuestro modelo procesal. Entonces, funciona, por así decirlo,
donde ellos tienen el principio de discretionary prosecution, que sería un equivalente con muchos matices a los principios de oportunidad, que es interesante para ambas partes. La persona jurídica, a través de estos pactos que explicaré a continuación, evita el estigma de verse en el banquillo, por así decirlo, ese estigma prosecution y esos daños colaterales que esta posición le puede provocar. Y de otro lado, potencia el compliance, porque aquí en España, bueno, yo me autorregulo, mi empresa se autorregula, pero a lo mejor puedo tardar 4 años en compliance en despegar los efectos en la fase de juicio oral, porque, bueno, la jurisprudencia en el caso, creo que lo ha comentado Jacobo, en el caso de Deloitte, intentaron sacar a la empresa cuanto antes, pero la sala dijo que no era el momento procesal oportuno para ver la idoneidad del modelo, que esa era juicio oral. Por tanto, ya tienes que esperarte 3, 4, 5 años, porque los procesos son desgraciadamente largos y complejos. Sin embargo, si te indican que no vas a ser no vas a ser sujeto de un proceso penal durante 4 años, pues vas a intentar autorregular. Digamos que sí que se motiva de otra forma la autorregulación. ¿Y por qué es interesante para el Estado? ¿Por qué es interesante para el Estado evitar el proceso penal? O esas teorías también norteamericanas. Porque los fines del proceso penal se pueden lograr sin la necesidad de un largo y costoso proceso. Los fines del proceso penal, huyendo de las teorías monistas, porque siempre decimos que el proceso penal es el instrumento para aplicar el derecho penal, el ejercicio de ius cuniendi. Pero no solo ese es el fin del proceso penal, también tenemos que tener en cuenta a la víctima y también tenemos que tener en cuenta al condenado en cuanto a su resocialización. Por tanto, en la mayoría de casos, si la pena es una multa, cuanto antes se pague mejor, a la víctima cuanto antes se le repare mejor, y cuanto antes esa persona jurídica coopere con las autoridades, se autorregule, también será entendido como algo más positivo que después de 6, 7, 8 años, lo que puede durar un proceso penal, que lamentablemente en materia de criminalidad empresarial son bastante largos. Y por supuesto, ahorro de costes y de tiempo. Las investigaciones internas sabemos el coste que tienen. Y, bien, en Estados Unidos, en la práctica, uno de los instrumentos más utilizados son los denominados acuerdos de enjuiciamiento diferido o aplazado, o no enjuiciamiento. Los DPA serían Deferred Prosecution Agreement, y los NPA, los non-pros, como les conocen también. Una definición quizás un poco amplia sería un acuerdo por el que una persona jurídica acepta llevar a cabo con rapidez las medidas correctoras o reparadoras a cambio de un aplazamiento, una suspensión, por eso también con el título de panel, una especie como de probation, de la acción penal por sus delitos. El fiscal redacta una querella, pero se compromete a no acusar siempre y cuando la sociedad cumpla con el acuerdo. Es decir, un acuerdo sometido a condición. ¿En España esto es posible? No. Nosotros tenemos un proceso penal que, lo he comentado en las clases, que data del año 1882, que ha sido parcheado en notables ocasiones. Pero ¿qué ocurre cuando un texto tan antiguo es parcheado en tantas ocasiones? Que pierde la coherencia inicial. La coherencia que el legislador le había otorgado en ese momento la pierde completamente. Y en nuestro proceso penal no tenemos estos mecanismos que facilitarían la aceleración de los fines del proceso. ¿En qué se diferencia un DPA de un NPA? Bueno, el NPA es igual en el contenido, pero el Ministerio Fiscal no presenta la querella, por lo que no se puede acusar posteriormente. Esta sería la mayor victoria de los abogados en la práctica forense norteamericana. De hecho, además es que los abogados allí, hay distintos tipos de abogados. A mí me encanta, no sé si habéis visto la serie de Suits. Uno estudia Derecho y ve a ese tipo ahí tomando cócteles por la noche y demás, y está trabajando. Y dice, pero ¿qué perfil de abogado es este? Que yo quiero ser como él. Luego salen los chavales y se llevan una desilusión. Pues en Suits vemos que el perfil del abogado es más cercano a lo que ellos denominan los closers, los cerradores de pactos, los cerradores de acuerdos. Es un perfil que en España no está tan... Uno puede ser empático. Sí, es cierto la expresión que se dice que se ganan más casos en el bar de enfrente del juzgado que en el juzgado, es verdad. O sea, uno va a desayunar allí, se encuentra el abogado de la parte contraria e intenta llegar a algún tipo de acuerdo. Pero no tenemos un marco que facilite
estas negociaciones, como en Estados Unidos y Colombia. Entonces sí que tienen los abogados que tienen los closers, luego los litigantes también. Ahora se denominan los despachos de abogados departamento de litigación. ¿Esto qué es? ¿Departamento de litigación? Vale, toda la vida soy litigante, pero bueno. ¿En qué se fundamentan esos acuerdos? En lo que hemos comentado antes, en ese beneficio mutuo tanto para la persona jurídica como para el Estado. El origen de los acuerdos, el origen viene en el año 1930 del Brookings Plan contra la delincuencia juvenil. Sabes que en Estados Unidos los índices de criminalidad son muy elevados, especialmente en algunos estados, y se pretendía luchar contra la criminalización de los más jóvenes para que no cayesen ya en la cárcel o en centros de menores. Pues se les daban estos programas que le llamaban diversion programs para, pues si no cometes un delito en X meses, no te preocupes que no tendrás que acudir a ningún centro de educación. El objetivo, en tanto sea posible, es el reshape company's culture, es decir, reenseñar, reeducar a la persona jurídica. Yo creo que esa es la perspectiva interesante de estos acuerdos. Voy a explicar a continuación. No tanto el pagar e irse, sino el pagar, el reparar a la víctima, tan importante incluso más que pagar, y el reeducar a la persona jurídica en que haga negocios de otra forma. ¿En qué se diferencia con el plea bargain o la conformidad o con el patellamiento, etcétera, etcétera? ¿En qué se diferencia? Pues que la conformidad en España sí que implica la condena. Bueno, antes comentaba Julio el caso del Fútbol Club Barcelona, caso que me encanta como madridista comentar, siempre lo digo, pero en el caso del Fútbol Club Barcelona, el Barcelona alcanzó la conformidad y las personas físicas quedaron exoneradas. Un caso que efectivamente no se entiende bien. Y esa conformidad implica la condena. El Fútbol Club Barcelona es el primer club de fútbol condenado en España. Vendrán más seguramente, pero es el primero. ¿Cuándo se ofrece un DPA? Existen una serie de motivos que aconsejan que se pueda alcanzar un acuerdo de enjuiciamiento aplazado. La gravedad del delito, bueno, en este caso hay delitos, han habido delitos muy graves, delitos medioambientales de grandes petroleras y se han ofrecido estos mecanismos. La duración de la actividad delictiva dentro de la organización, los antecedentes penales, que sí que tiene antecedentes penales de la persona jurídica, el momento y la voluntariedad de la empresa de revelar el delito. Este es un factor que en España apenas hemos tenido en cuenta. Siempre hablamos de compliance, de que se cumplan una serie de elementos, una serie de requisitos, pero yo creo que tan importante como la propia calidad del programa es la actitud de la persona jurídica. Y nuestro código penal apenas contempla la actitud de la persona jurídica. Yo creo que se debería dar mucho más peso a la cooperación, a la actitud que tiene la persona jurídica y no solo al programa de cumplimiento. Creo que este elemento debiera ser tenido en cuenta por nuestro legislador. La existencia de un programa de compliance también está contemplado como uno de los requisitos a la hora de ofrecer este tipo de acuerdos. Bien, medidas reparadoras, por ejemplo, en el caso de Google llegó a un NPA porque enseguida se detectó la infracción, reparó y colaboró con las autoridades. Desde el minuto uno tuvo una actitud de solucionar. Y luego también otros factores que podríamos decir procesales, pues el éxito o no que pueda tener el asunto en un juicio. Estos serían una serie de criterios y grandes rasgos sobre los que se ofrece un DPA. ¿Y qué características suelen tener estos acuerdos? No existe un marco propiamente definido, pero en la práctica forense se pueden detraer algunas características de estos acuerdos DPA o DPA. Lo primero, admitir los hechos, revelación de la información, esa cooperación que también dio lugar a problemas, sobre todo desde una perspectiva del secreto profesional. Hubo una época en la que se abusaba y se solicitaba a los abogados que revelasen el attorney-client, que revelasen toda la información. Claro, hombre, esto ya el derecho de defensa lo estaba laminando completamente. Luego dijeron que no era necesario revelar el secreto profesional para obtener estos acuerdos, porque los abogados efectivamente acabaron quejándose. Ayuda a la investigación. La persona jurídica pone, digamos, a disposición en cierto punto de la Fiscalía las investigaciones internas, las hacen conjuntamente para que sea más sencillo determinar responsabilidades, pagar las multas y las indemnizaciones, realizar reformas que puedan ser necesarias para mejorar los programas de cumplimiento, y la monitorización, que después iré con un ejemplo de monitorización que a mí me parece quizá la parte más interesante de estos acuerdos. ¿Cuánto suelen durar estos DPA?
pues entre la media, porque tampoco cada acuerdo es un mundo, ¿no? Pero entre 18 y 36 meses. Yo creo que el problema de estos DPA está en que sean demasiado cortos y no rehabiliten de toda la persona jurídica. Por eso me parece muy interesante que sí que vayan acompañadas de una monitorización que pueda durar algún tiempo, para por lo menos intentar prevenir que se vuelva a cometer el delito en el futuro. Pero claro, también existen límites y existen problemas. Quizás a España le haga falta un poquito de Estados Unidos y a Estados Unidos le haga falta un poquito de España. Y me voy a explicar por qué. En primer lugar, bueno, el incumplimiento del acuerdo, las consecuencias son diferentes entre un DPA y un NPA, porque claro, en el DPA toda la información que le has entregado, si luego resulta que no cumples el acuerdo, la van a usar contra ti en el juicio. La persona, por eso, cuando hablamos de que el proceso penal español tiene sus fallos y hay muchos problemas procesales, bueno, seguimos siendo bastante más garantistas que los norteamericanos. Por lo menos el derecho de defensa, con todos los fallos que tenemos, se intenta respetar más que los Estados Unidos. No es un acuerdo entre iguales, hablamos de acuerdo. Bueno, acuerdo a veces tú le das la mano así mirando para otro lado, porque los acuerdos no son ni mucho menos las partes están en igualdad de condiciones. La Fiscalía en muchas ocasiones impone condiciones muy duras, pero por el contrario también en otras impone condiciones muy blandas. Vamos a ver las dos caras de la moneda. Y el problema que plantea la crítica norteamericana es ese que llaman abuse of prosecution por parte de la Fiscalía, que es el fiscal actúa como juez y parte en el acuerdo. Hay casos en los que la Fiscalía ofrece pactos, impone condiciones que no tienen nada que ver con el delito que ha cometido. Quiero recordar, me pareció leer que un fiscal pidió que se crease una cátedra de Ethics and Compliance en una determinada universidad y no tenía nada que ver con el delito. Pero bueno, para gloria suya, pues eso es lo que hizo. Luego también, con las monitorizaciones, otro problema es que en Estados Unidos no es como aquí en España. En España, cuando uno es juez, generalmente hace carrera judicial y estará toda su vida de juez. O cuando es fiscal, hace carrera fiscal y estará toda su vida de fiscal. En Estados Unidos, en esta serie de Suits, podéis apreciar también como Harvey primero trabajó para la Fiscalía y ahora te le dice, no, ahora estás con los malos, ahora estás con los buenos. Utiliza mucho ese lenguaje, pero porque efectivamente se cambia. Uno puede ser abogado, luego es juez, luego es fiscal. Y con las monitorizaciones ocurría que los fiscales daban las monitorizaciones a antiguos fiscales que habían montado un pool o habían montado un despacho, lo que fuera. Entonces se la pasaban a sus amigos y las monitorizaciones cobraban un auténtico dineral. Por tanto, sí que se veía el poder de la Fiscalía. La doctrina crítica en Estados Unidos, porque no podemos caer en la parte de arriba, hay que entrar también a ver qué dice la gente que se critica allí, solicita un mayor protagonismo del juez. Que haga un cierto contrapeso al poder del fiscal, que pueda supervisar que no se produzcan estos abusos y que pueda supervisar en el fondo estos acuerdos, es decir, dotar al juez de un mayor protagonismo en los Estados Unidos. Es un país que es muy curioso también, es que se disponen de los derechos. Pero mira, toma este pacto, también con personas físicas, toma este pacto porque si no, mira, vas a ir a un jurado, va a estar peor porque tengo muchas pruebas. Y ahí hay un artículo buenísimo, además creo que es de Tono, de Antonio Ascurain con Fernando Gascón, que se llama ¿Por qué se conforman los inocentes? Que no sé si lo habéis leído, pero lo recomiendo. O sea, tampoco también esta situación. Es decir, oye, o lo tomas o lo dejas, no he hecho nada ya, no has hecho nada, pero oye, que si vas a un juicio puedes acabar peor. Entonces, hay que andar con cuidado. Y yo quería poner un ejemplo práctico de Enforcement Agreement que no es un DPA, en este caso es una plea bargain, que es el caso Siemens. A mí me parece muy interesante, yo creo que todos hemos ido a hablar de caso Siemens, pero voy a decirlo muy por encima. ¿Por qué me parece interesante este caso? Bueno, el caso Siemens sabemos que era un ejemplo de corrupción sistémica con sobornos a funcionarios extranjeros por todo el mundo. Siemens tenía una cajita donde iba repartiendo mordidas, coimas, como lo queramos llamar, a funcionarios para obtención pues, de obra pública y de contratos públicos. No fue un DPA, fue un acuerdo, un guilty plea, en el año 2008 una conformidad, admitieron la culpa y tuvieron que pagar una multa pues, cuasi millonaria, toda la responsabilidad civil que era enorme, y pactaron la monitorización durante 4 años, todo para quitar la pérdida de licencia. Cuando hablamos aquí del death penalty de la persona jurídica, que decimos que la peor sanción a la empresa es la disolución,
Estados Unidos te hablan directamente, no, perder la licencia. De hecho, una persona, aquí sería una suspensión de actividades. Una empresa que está 2 años sin funcionar, de facto la estás abocando a una disolución. Entonces, Siemens decía, bueno, a mí me da igual, el ciudadano que español, argentino o peruano que compre una máquina a afeitar no va a saber ni de esto. Lo único que quiero es mantener la licencia. Por eso alcanzaron este acuerdo. Un acuerdo que, insisto, tenía una monitorización de 4 años. Monitores. Joseph Warren, en Estados Unidos, que en realidad actuaba como asistente de Theo Weiger. Theo Weiger fue ministro de finanzas alemán, si no recuerdo mal, uno de los padres del euro, posiblemente una persona cuyo prestigio estaba fuera de toda duda, y además un guiño de Estados Unidos a Alemania, diciendo, oye, estamos alcanzando un acuerdo, por decirlo, con una empresa alemana, vamos a... aparte, creo que fue el primer monitor que no era estadounidense. Entonces buscar una persona cuyo prestigio estuviera fuera de toda duda, además que esta persona era abogado y experto jurista. Bien, durante estos 4 años, claro, la empresa cambió totalmente. Se cambió la junta directiva, los comités disciplinarios, habían creo que 50 personas dedicadas a compliance, ahora habían 600 empleados dedicados en exclusiva al cumplimiento normativo, se realizaban labores de formación continua, por ejemplo en Turquía los trabajadores de Siemens tienen que realizar quiz de compliance o cuestionarios de compliance semanalmente para pues, estar al día sobre el cumplimiento normativo. Especial supervisión de riesgo en países con riesgo de corrupción. Por tanto, bueno, estos 4 años, Siemens, del año 2008 a Siemens, del año 2012, era una empresa completamente distinta, aunque ahora también ha vuelto a tener, creo que algún problemita, me parece. Pero bueno, en esta franja de tiempo. Entonces, se cambió la forma de hacer negocios, decían que only clean business is Siemens business. Esa fue la máxima. Entonces, esa es la parte que yo veo que puede ser interesante de los DPA. Esa es la parte que a mí me gusta más, que es, bueno, de los DPA, o cualquier acuerdo que lleve aparejado una monitorización como instrumentos transformadores de empresa. Y aquí traigo una paradoja que la leí de un libro de Brandon Garrett, que es un libro buenísimo, que es que ese libro es espectacular porque aparte es súper ameno, no es... Personas que no son juristas también lo pueden leer, está fenomenal. Y él narraba la paradoja del reemplazo, que hablaba de una de las historias de Teseo, relata un viaje en barco desde Creta hasta Atenas. El barco que utilizaron en ese viaje fue conservado, porque apresaron en Creta y lo trajeron a Atenas, fue conservado durante 300 años. Claro, con el paso de los años, las piezas se van desgastando y hay que reemplazarlas. Y al final, al cabo del tiempo, las piezas que estaban al final no tenían nada que ver con las piezas iniciales, con las piezas primigenias. Entonces, la paradoja del reemplazo hace referencia a que si a un objeto le reemplazan sus partes, sigue siendo el mismo objeto. Entonces, si una empresa comete un delito pero después se rehabilita, sigue siendo la misma empresa. Entonces, creo que esta es la parte interesante de este tipo de acuerdos, de este tipo de instrumentos. Porque, insisto, que tal y como estamos, vamos a hacer ya 10 años de responsabilidad penal de la empresa, el compliance, dar su paseo, ir a las empresas, preguntar, no ha calado como debiera haber calado, porque el reproche penal no es una motivación suficiente, incluso es más, desde una perspectiva administrativa está alcanzando el compliance. En Barcelona no tenía compliance, pero ahora lo necesita para participar en la liga porque lo exige la liga. Y en segunda división también. Es decir, no está viniendo la autorregulación por una necesidad, o sea, por ese miedo al código penal, sino por normativa administrativa. Entonces, es necesario, por tanto, un cambio, tal y como demuestra en nuestras casas jurisprudencia, basada en conformidades, condenas asociadas a pantalla. Ahora sí que es cierto que se está empezando a imputar a empresas más grandes, pero insisto que todavía estamos muy verdes. El principio de oportunidad. Nosotros nos hace falta una reforma procesal penal global, no solo en el ámbito de la persona jurídica. Una reforma procesal con un fiscal instructor, con un proceso penal mucho más ágil que tenemos ahora, que en eso en los países latinoamericanos habéis avanzado mucho más que nosotros. Tenéis un código penal, un código procesal penal, por ejemplo, recientemente el de Perú, que creo que ya se va a aplicar en Lima, le quedan 2 años, ¿no?, para que ya esté todo el país. El texto es buenísimo. El texto es buenísimo.
quizá la aplicación práctica pues es compleja en ocasiones, ¿no? Pero eso es normal también cuando hay una reforma. Y a nosotros nos hace falta una reforma procesal con un principio de oportunidad, como también tienen nuestros colegas europeos, es necesario. Y porque también desde la perspectiva del cumplimiento normativo avanza y acelera los fines del proceso penal. Y por último, como ventaja frente a Estados Unidos, ya con esto acabo, en caso de enjuiciamiento hay que buscar la fórmula de respetar los derechos de la persona jurídica en la medida de lo posible y en la medida de que esto resulta muy difícil, y ofrecer al menos una regulación un poquito más clara que la que tenemos en la actualidad. Y ya lo dejo aquí. Muchas gracias.